Nadie de mi familia fue a mi graduación, ni siquiera mi esposo ni mis hijos. En su lugar, todos fueron a la barbacoa de mi hermano. Pero cuando bajé del escenario, mi teléfono vibró con un mensaje de mi esposo: necesitamos hablar. Urgente. 45 llamadas perdidas de mi esposo. Mi nombre es Ava, y a los 35 años, finalmente obtuve mi maestría, después de 5 agotadores años de clases nocturnas, trabajando a tiempo completo, y criando a 2 hijos. Debería haber sentido orgullo al estar en ese escenario, pero todo lo que pude ver fueron 5 asientos vacíos en la audiencia, reservados para la familia que nunca apareció. Apreté mi diploma, rodeada de graduados celebrando, pero completamente sola. Mi logro significaba todo para mí, pero aparentemente nada para ellos. El verdadero golpe bajo llegó después de la ceremonia, cuando mi teléfono se iluminó con un mensaje urgente de mi esposo. Si alguna vez te has sentido traicionada por las personas que deberían haber sido tus mayores apoyos, házmelo saber desde donde estás viendo. Dale a ese botón de me gusta y suscríbete para unirte a una comunidad que entiende que la decepción familiar duele más que cualquier otro dolor. Durante los últimos 12 años, había estado casada con Noah, un desarrollador de software de 37 años, con un trabajo estable en una empresa de tecnología en Seattle. Juntos, teníamos 2 hijos, Liam, nuestro hijo de 14 años, quien estaba pasando por esa típica fase adolescente de encontrar a sus padres vergonzosos, y Olivia, nuestra brillante hija de 11 años, quien se interesaba cada vez más por su vida social. Vivíamos en una modesta casa de 4 habitaciones en los suburbios, no era demasiado ostentosa, pero lo suficientemente cómoda, con un pequeño patio trasero donde los niños podían jugar durante los raros días soleados que nuestra ciudad ofrecía. Trabajaba en Franklin Financial Services, una firma de inversión de tamaño mediano donde había estado empleada durante casi 9 años. Mi trabajo como analista financiera era exigente, a menudo requería más de 50 horas por semana, especialmente durante la temporada de impuestos o cuando los clientes importantes necesitaban informes. Era buena en lo que hacía, precisa con los números y paciente con los clientes difíciles. Pero año tras año, veía como mis colegas masculinos, con menos experiencia, eran ascendidos antes que yo. Necesitas más credenciales, me decía mi jefe durante mis evaluaciones de desempeño. Una licenciatura en finanzas es genial, pero todo el mundo la tiene. Si quieres ascender a la alta dirección, necesitas una maestría. Después de la tercera vez que me pasaron por alto para un ascenso, tomé una decisión. Obtendría esa maestría en administración de empresas, costara lo que costara. La universidad al otro lado de la ciudad ofrecía clases nocturnas diseñadas para profesionales que trabajaban. Llevaría 5 años de estudio a tiempo parcial, pero pensé que valía la pena la inversión en mi futuro. Lo que no anticipé completamente fue lo castigador que sería el horario. Me levantaba a las 5:30 de la madrugada para preparar el desayuno para la familia y empacar los almuerzos de los niños. Luego trabajaba un día completo, corría a clase 3 noches a la semana de 6 a 9 de la noche, y llegaba a casa agotada para encontrar platos en el fregadero y tareas que aún necesitaban ser revisadas. Los fines de semana, en lugar de relajarme, me encerraba en nuestra oficina en casa durante horas para completar las tareas, mientras Noah llevaba a los niños a partidos de fútbol o fiestas de cumpleaños. Mamá siempre está estudiando, una vez escuché a Liam quejarse a su padre. Ya no tiene tiempo para nosotros. Esas palabras dolieron, pero intenté racionalizarlo. Esto era temporal. Esto era para nuestro futuro. Una vez que tuviera mi título y el ascenso que le seguiría, tendríamos más estabilidad financiera, tal vez incluso suficiente para esas vacaciones familiares en Disney World que los niños habían estado pidiendo. Mi relación con mi hermano, Caleb, complicó aún más las cosas. 3 años mayor que yo, con 38 años, Caleb siempre había sido el hijo de oro en nuestra familia. Dirigía un negocio inmobiliario exitoso, vivía en una propiedad frente al mar, y como soltero sin hijos, disfrutaba de la libertad de viajar extensamente y entregarse a pasatiempos caros como la vela y la colección de vinos. Nuestros padres, que vivían a 2 estados de distancia en California, nunca trataron de ocultar su preferencia por él. Cuando éramos pequeños, asistían a todos sus partidos de fútbol, pero con frecuencia se perdían mis concursos académicos. De adultos, dejaban todo para ayudar a Caleb a renovar su cocina, pero encontraban excusas cuando necesitaba a alguien que cuidara a los niños durante mis exámenes finales.
Tu hermano es simplemente más divertido, me dijo mi madre una vez después de que la confrontara sobre este desequilibrio. Siempre eres tan seria y ocupada con tus responsabilidades. La ironía no se me escapó, que ser responsable, de alguna manera, se me estaba echando en contra. A pesar de estas frustraciones, perseveré con mis estudios. Escribía trabajos después de que los niños se acostaban, a menudo quedándome despierta hasta la 1 o 2 de la madrugada. Estudiaba tarjetas de memoria durante mis pausas para el almuerzo. Sacrifiqué vacaciones, utilizando ese tiempo para adelantarme en los trabajos del curso. Cuando mis amigos nos invitaban a fiestas o escapadas de fin de semana, solía declinar, sabiendo que necesitaba esas horas para la escuela. Noah me apoyó al principio, asumiendo algunas de las tareas en casa y animándome cuando me sentía abrumada. Pero a medida que los años pasaban, su paciencia comenzó a agotarse. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto?, preguntaba. Los niños apenas te ven ya. Solo 2 años más, le aseguraba. Luego 1 año más, luego solo unos meses más. Para cuando mi graduación finalmente se acercó, nuestro matrimonio estaba tenso. Todavía nos amábamos, pero la distancia entre nosotros había crecido. Noah había desarrollado sus propias rutinas y círculos sociales, a menudo llevando a los niños a eventos comunitarios o a visitar a sus padres sin mí. Me había perdido tantas cenas familiares, actuaciones escolares y salidas de fin de semana que se había vuelto normal para ellos funcionar sin mí. Por eso, la ceremonia de graduación significaba tanto para mí. No se trataba solo del título o de las oportunidades de avance profesional que traería. Era una oportunidad para mostrarle a mi familia, especialmente a mis hijos, que todos esos sacrificios habían sido por algo significativo. Quería que me vieran cruzar ese escenario, que se sintieran orgullosos de su madre, que entendieran que las mujeres podían seguir una educación en cualquier etapa de la vida. Quería ese momento de reconocimiento, esa celebración colectiva que haría que los últimos 5 años de agotamiento valieran la pena. Cuando me gradué, le dije a Noah unos 6 meses antes del final de mi programa: quiero que todos estén allí. Tú, los niños, mis padres, incluso mi hermana Paige de Phoenix. Este será un gran día para todos nosotros. Él había asentido y me había apretado la mano. Por supuesto, cariño. No nos lo perderíamos por nada del mundo. Qué vacías sonarían esas palabras finalmente. 6 meses antes de mi ceremonia de graduación, comencé a planificar meticulosamente lo que imaginé sería uno de los días más importantes de mi vida. La universidad había enviado un correo electrónico con todos los detalles, incluido el número limitado de entradas para invitados que cada graduado recibiría. Inmediatamente solicité la asignación máxima de 6 entradas, una para Noah, Liam, Olivia, mi madre, mi padre y mi hermana Paige. Llamé a mis padres en California para darles la fecha, que ellos anotaron diligentemente en su calendario. Haremos todo lo posible por ir, cariño, dijo mi madre en un tono que sugería que ya estaba considerando que podría ser más importante. Aún así, me mantuve optimista. Al fin y al cabo, esta era mi graduación. Seguramente la priorizarían. Luego, me puse en contacto con Paige, quien vivía en Phoenix con su esposo y 3 hijos. A diferencia de nuestros padres, ella parecía genuinamente emocionada por mí. Estoy tan orgullosa de ti, hermana, dijo. Trabajando a tiempo completo, criando hijos y obteniendo una maestría. Eres una supermujer. Reservaré mi vuelo la próxima semana. Con la asistencia familiar aparentemente asegurada, centré mi atención en la celebración. Después, investigué restaurantes cerca de la universidad y encontré un lugar italiano muy bien valorado llamado Vissimo que podía acomodar a nuestro grupo de 8. Era caro, casi $300 por la reserva, pero esta era una ocasión única en la vida. Puse el depósito sin dudarlo. Como mis padres viajarían de fuera del estado, también les reservé una habitación de hotel en el Marriott del centro usando puntos que había acumulado en viajes de negocios. Todo estaba encajando, y por una vez, me permití sentir emoción en lugar de estrés al pensar en la escuela. 2 meses antes de la graduación, me di el lujo de comprar un vestido nuevo, un sofisticado vestido recto azul marino con sutiles detalles de encaje que se vería apropiado debajo de mi toga de graduación, pero hermoso para la cena posterior. Programé citas para peluquería, maquillaje y una manicura para la mañana de la ceremonia.
Estos eran lujos en los que rara vez me permitía, siempre priorizando los gastos familiares, pero quería lucir y sentirme lo mejor posible ese día. Mamá, te ves bonita, dijo Olivia cuando me probé el vestido en casa, como cuando tú y papá se casaron en esas fotos. Su comentario me hizo llorar. No podía recordar la última vez que me había arreglado para algo que no fuera una función de trabajo. La rutina diaria de malabarizar responsabilidades me había dejado poco tiempo para la vanidad personal. 3 semanas antes de la graduación, apareció el primer indicio de problemas. Caleb llamó para ponerse al día, algo que hacía esporádicamente cuando se acordaba de que tenía una hermana. Después de hacer preguntas superficiales sobre mis estudios, soltó una bomba. Por cierto, el 15 de mayo voy a hacer una barbacoa masiva en mi casa. Acabo de instalar una nueva cocina exterior y quiero estrenarla. Deberían venir. A los niños les encantaría la piscina. Se me revolvió el estómago. Caleb, ese es el día de mi graduación. Se lo dije a todo el mundo hace meses. Hubo una pausa en la línea. Ah, claro. Se me olvidó. ¿Puedes cambiar tu barbacoa a otro fin de semana?, pregunté, tratando de mantener la voz tranquila. En realidad no respondió, sonando despreocupado. Ya he invitado a unas 30 personas, incluyendo clientes que solo estarán en la ciudad ese fin de semana. Pero, oye, ¿cuándo termina tu ceremonia? Quizás puedan pasarse después. Sentí que me subía la presión arterial. La ceremonia es a las 2 de la tarde. Y probablemente terminaremos a las 5. Luego tenemos reservas para la cena. Pero ese no es el punto. Se supone que mi familia debe estar en mi graduación. Vamos, Ava, dijo Caleb con ese tono despectivo que había perfeccionado desde la infancia. Es solo una graduación. Ya tuviste una para tu licenciatura. Esto es solo un papel que dice que tomaste algunas clases extra. Me quedé sin palabras. Solo un papel. 5 años de sacrificio reducidos a algunas clases extra. Antes de que pudiera formular una respuesta que no fuera puramente blasfemia, Caleb continuó. Mira, mamá y papá vienen a mi barbacoa. Ya confirmaron. Y traen a la tía Susan y al tío Joe, que nos visitan desde Florida. Ya sabes lo raro que los vemos. Ahora sí que estaba realmente furiosa. ¿Le dijiste a mamá y a papá lo de tu barbacoa antes de consultarme sobre la fecha, a pesar de que sabías que se acercaba mi graduación? No me di cuenta de que fuera tan importante, dijo a la defensiva. Tienes 35 años, no 22. No es como si fuera tu primera vez. Discutimos otros 10 minutos, con Caleb negándose a ceder y yo cada vez más molesta. Para cuando colgué, estaba temblando de rabia y conteniendo las lágrimas. Inmediatamente llamé a mi madre, esperando que ella entrara en razón y priorizara mi graduación. Mamá, Caleb programó una barbacoa para el día de mi graduación. No puedes ir a eso en su lugar. Su respuesta fue exasperantemente diplomática. Oh, cariño, qué mal momento. ¿No pueden los dos cambiar de fecha? No, mamá. La universidad no cambia las fechas de inicio para individuos. Esto ha estado planeado por 1 año. Te lo dije hace 6 meses. Bueno, es tan difícil, suspiró. Tu tía y tu tío estarán aquí desde Florida, y sabes que a tu padre le encantan las barbacoas de Caleb. No podemos venir a ambos. La conversación fue cuesta abajo desde allí, con mi madre sugiriendo que yo estaba siendo egoísta por no entender el deseo de la familia de asistir a ambos eventos, como si eso fuera físicamente posible con los tiempos y la distancia involucrados. Esa tarde, le conté llorando la conversación a Noah, esperando su apoyo incondicional. Él escuchó atentamente, frotándome la espalda mientras expresaba mi dolor y decepción. Tu familia siempre ha sido así, dijo dulcemente. Pero bueno, aún nos tendrás a nosotros animándote. Los niños y yo seremos tu club de fans. Eso es lo que realmente importa, ¿verdad? Sus palabras me calmaron un poco. Tenía razón. Mientras mi familia inmediata, mi esposo y mis hijos, estuvieran allí para apoyarme, podría manejar la predecible preferencia de mis padres por Caleb. Después de todo, Noah y los niños habían presenciado la lucha diaria,
las noches tarde, el estrés, los dolores de cabeza, los eventos familiares perdidos. Entendían lo que este logro significaba para mí. Prométeme que ustedes tres estarán allí, dije, mirándolo a los ojos. Pase lo que pase. Lo prometo, respondió Noah, besándome la frente. Nada podría alejarnos. Desesperadamente quería creerle. El día antes de la graduación llegó con una ráfaga de preparativos de última hora. Recogí mi birrete y mi toga de la librería de la universidad, colgándolos cuidadosamente en nuestro dormitorio. Pulí mis mejores zapatos, unos tacones negros que eran profesionales pero lo suficientemente cómodos para caminar por un escenario sin tropezar. Cargué mi teléfono y mi cámara para asegurarme de poder capturar muchos recuerdos. Mi emoción estaba teñida de ansiedad. A pesar de las garantías de Noah, no podía quitarme la sensación de que algo saldría mal. Había recibido un correo electrónico formal de mis padres 2 días antes, explicando en un lenguaje excesivamente cortés que asistirían a la barbacoa de Caleb en lugar de a mi graduación. Prometieron invitarme a cenar la próxima vez que estuvieran en la ciudad para celebrar. Había leído el correo una vez y luego lo había eliminado sin responder. Paige también se había echado atrás, llamando con verdadero arrepentimiento en su voz para explicar que su hijo menor había contraído varicela, lo que imposibilitaba el viaje. Comprendí su situación por completo, pero aún así se sumó a mi creciente sensación de abandono. Al menos aún los tengo a ustedes tres, le dije a Noah mientras preparábamos la cena esa noche. Él asintió distraídamente, concentrado en su teléfono. Noté que había estado enviando mensajes de texto con frecuencia durante todo el día, pero no pensé en ello hasta que sonó mi propio teléfono. Era mi madre. Ava. Solo quería llamar para ver si los niños todavía vienen a casa de Caleb mañana. Él está organizando juegos para todos los niños y Olivia y Liam están en su lista. Casi se me cae la olla de pasta que estaba escurriendo. ¿Qué? No, mamá. Los niños vienen a mi graduación con Noah. Oh, sonó confundida. Caleb dijo que Noah mencionó traerlos a la barbacoa. Habrá varias familias allí con niños de su edad, y Caleb contrató a un socorrista para la piscina. Se divertirían mucho más que sentados en una larga ceremonia. Mis manos temblaban mientras dejaba la olla y me alejaba de la estufa. Miré a Noah, quien de repente estaba muy interesado en picar verduras. Mamá, tengo que irme, dije abruptamente y terminé la llamada. El silencio en la cocina era ensordecedor hasta que lo rompí. Noah, ¿por qué mi madre cree que tú y los niños van a la barbacoa de Caleb mañana? Él no me miraba a los ojos. Puede que le haya mencionado a Caleb que los niños estaban preguntando por la fiesta. Escucharon lo de la piscina y los juegos de sus primos. ¿Y le dijiste que los traerías sin discutirlo conmigo primero? Noah finalmente levantó la vista, su expresión una mezcla de culpa y desafío. Ava, sé razonable. La ceremonia va a durar 3 horas de estar sentados en silencio mientras se llaman cientos de nombres. Los niños se aburrirán muchísimo. Así que en lugar de enseñarles a apoyar a la familia y celebrar los logros, les estás enseñando que la diversión siempre es lo primero. Mi voz se alzaba a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Esta graduación representa 5 años de sacrificar tiempo con ellos para construir un futuro mejor para nosotros. ¿No crees que es importante para ellos ver que el trabajo duro da sus frutos? Noah suspiró pesadamente. Claro que sí. Pero los niños realmente quieren ir a la barbacoa. Liam ha estado hablando sin parar de nadar con sus primos, y Olivia oyó que su amiga Yasmín del fútbol estará allí. Caleb invitó a toda su familia. Entonces, ¿qué estás diciendo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Qué quieres llevar a nuestros hijos a una barbacoa en lugar de ver a su madre graduarse con honores? No podemos transigir, sugirió Noah, con un tono irritantemente razonable. Quizás yo lleve a los niños a la barbacoa y nos reunamos contigo en el restaurante después para celebrar. O yo podría ir solo a la ceremonia y recogerte después de dejar a los niños en casa de Caleb. Lo miré incrédula. ¿Te oyes a ti mismo? Esto no se trata de negociar un acuerdo comercial. Se trata de estar ahí para mí en uno de los días más importantes de mi vida. Estás siendo dramática, murmuró Noah. Es solo una ceremonia de graduación. Solo una ceremonia de graduación.
Las mismas palabras que Caleb había usado. Como si mi logro fuera trivial, un inconveniente menor en sus calendarios sociales. 5 años, Noah, dije, con la voz temblorosa. 5 años de perder las horas de dormir de los niños, de estudiar hasta las 2 de la madrugada, de usar cada día de vacaciones para exámenes en lugar de viajes familiares. 5 años de tus quejas sobre mi ausencia, de que los niños se sintieran abandonados, de que yo llevara culpa además del agotamiento. Y ahora que finalmente terminó, ahora que quiero un día, solo un único día de reconocimiento y apoyo, todos ustedes están demasiado ocupados con una barbacoa. Los niños deberían poder decidir por sí mismos, replicó. Tienen 14 y 11 años. Por supuesto que elegirían una fiesta en la piscina en lugar de una ceremonia de graduación. Por eso los padres toman decisiones basadas en valores, no en lo que es más divertido. La discusión escaló a partir de ahí. Liam y Olivia bajaron, atraídos por nuestras voces elevadas. Cuando se dieron cuenta de por qué estábamos peleando, predeciblemente se pusieron del lado de su padre, Liam declarando que solo a los nerds les importan las ceremonias de graduación, y Olivia preguntando entre lágrimas por qué yo quería arruinar su diversión. Me fui a la cama esa noche sin cenar, demasiado molesta para tragar comida. Noah durmió en el sofá, algo raro en nuestro matrimonio. Mientras yacía despierta mirando el techo, me preguntaba cómo habíamos llegado a este punto. ¿Cómo se había desconectado tanto mi familia de mi vida, tan indiferente a mis logros? La ironía era dolorosa. Había cursado este título principalmente por ellos, para proporcionar un mejor estilo de vida, para ser un modelo de determinación. Sin embargo, no podían darme una sola tarde de apoyo a cambio. Lloré en silencio en mi almohada, lamentando no solo la inevitable decepción de mañana, sino algo más profundo, un desajuste fundamental en cómo mi familia y yo valorábamos las vidas de los demás. El sueño me eludió hasta las primeras horas de la mañana, mi atuendo de graduación colgando como un fantasma en la esquina del dormitorio, un símbolo de la celebración vacía de mañana. Me desperté desorientada después de solo unas pocas horas de sueño inquieto. Por un momento, olvidé la discusión de la noche anterior, mi mente automáticamente cambió a la emoción del día de la graduación. Luego, la realidad volvió, y extendí la mano por la cama para encontrar el lado de Noah vacío y frío. Arrastrándome al baño, me salpiqué agua fría en mis ojos hinchados y traté de reunir algo de entusiasmo. Este seguía siendo mi día, mi logro. No dejaría que su ausencia lo arruinara por completo. Abajo, la casa estaba inquietantemente silenciosa. No se oía preparar el desayuno. No había dibujos animados en la televisión. No había niños discutiendo. En la encimera de la cocina había una nota garabateada a toda prisa: llevé a los niños a casa de Caleb temprano para ayudar a organizar. Intentaremos volver para tu ceremonia. Felicidades, Noah. La nota se sintió como un golpe físico. Ni siquiera un adiós adecuado, solo un pensamiento tardío. La arrugué y la tiré a la basura, luego me preparé una taza de café con manos temblorosas. El reloj marcaba las 9:30 de la mañana. Mi cita con la peluquería era a las 10, seguida del maquillaje a las 11. La ceremonia comenzaba a las 2 de la tarde, y se requería que los graduados llegaran antes de la 1 para la formación e instrucciones. A pesar de la sensación de vacío en mi pecho, me obligué a seguir el horario del día. La estilista comentó sobre mi estado de ánimo decaído, pero profesionalmente evitó indagar cuando no participé en la típica charla de salón. La maquilladora hizo todo lo posible para ocultar mis ojos hinchados y mi tez pálida, creando un aspecto pulido que contrastaba marcadamente con mi tormento interior. De vuelta en casa, me puse con cuidado mi vestido nuevo, me enderecé el birrete sobre mi cabello recién peinado y ajusté la cremallera de la toga. Me tomé una selfie en el espejo de cuerpo entero, tratando de sonreír, tratando de sentir algo más allá del dolor. La publiqué en las redes sociales con una leyenda sobre el logro de metas y etiqueté a los miembros de mi familia por costumbre o quizás por despecho. Los comentarios de felicitación comenzaron de inmediato: compañeros de trabajo, parientes lejanos, viejos amigos de la escuela secundaria, todos expresando orgullo y emoción. Todos, excepto los que más importaban. Le envié un mensaje de texto a Noah antes de salir de casa. Me dirijo a la ceremonia ahora. ¿Todavía planeas venir? Aparecieron 3 puntos, desaparecieron y luego reaparecieron.
Finalmente, Liam se dio un fuerte golpe mientras corría por la piscina. Nada grave, pero muchas lágrimas. Podríamos llegar tarde. Guárdanos asientos si puedes. No me molesté en responder. Los asientos estaban asignados por nombre de graduado, y los asientos familiares eran de admisión general. No había asientos que guardar. Noah lo sabía, había leído el paquete de información que había dejado prominentemente en la encimera de la cocina durante semanas. Su mensaje era solo otra excusa endeble, otra forma de amortiguar el golpe de su inminente ausencia. El viaje a la universidad fue borroso. Aparqué en el garaje abarrotado y me dirigí al auditorio donde se estaban reuniendo los graduados. A mi alrededor, compañeros estudiantes saludaban a sus familiares, posaban para fotos, recibían flores y abrazos. Mantuve la cabeza baja, concentrándome en encontrar mi lugar en la fila alfabética. Mi teléfono vibró con mensajes de aliento de Linda, mi amiga más cercana del trabajo, y del profesor Jenkins, mi instructor favorito, quien había escrito mi carta de recomendación para un puesto de analista senior al que había aplicado. Sus palabras fueron amables, pero solo enfatizaron el silencio de mi familia. Los graduados entraron al salón principal al son de pompa y circunstancia, un océano de togas negras idénticas y birretes cuadrados. Desde el escenario, escaneé irracionalmente a la audiencia, esperando ver a Noah y a los niños entrando tarde. La ceremonia comenzó con discursos del presidente de la universidad, el decano y un exalumno exitoso que habló sobre la perseverancia y el equilibrio entre vida laboral y personal, palabras que sentí que estaban dirigidas específicamente a mí. Cuando se llamó a mi departamento, me levanté con mi fila y esperé mi nombre. En esos momentos de anticipación, tomé una decisión. Disfrutaría este momento para mí, no para nadie más. Me lo había ganado. Ava Marie Williams, máster en Administración de Empresas con honores. Caminé por el escenario con la cabeza en alto, estreché la mano del decano, acepté mi diploma y moví la borla de mi birrete de derecha a izquierda. Hubo un aplauso cortés, el mismo que para todos los demás graduados. Sin vítores distintivos, sin silbidos especiales ni llamadas a mi nombre, solo el reconocimiento anónimo de extraños presenciando el hito de otro extraño. Después de regresar a mi asiento, me sentí extrañamente tranquila. El dolor seguía ahí, pero se había cristalizado en algo más duro, algo que se parecía a la determinación. Me quedé sentada durante el resto de la ceremonia en un estado de desapego, aplaudiendo automáticamente a mis compañeros graduados, mientras mi mente divagaba sobre lo que vendría después, cómo abordaría esta traición con mi familia, lo que significaría para mi matrimonio, para mi relación con mis hijos, para mi sentido de autoestima. Cuando terminó la ceremonia, los graduados inundaron el césped exterior para la tradicional tirada de birretes y las fotos. Yo me quedé torpemente en la periferia, viendo cómo las familias se reunían. Se intercambiaban flores, se descorchaban botellas de champán. Me tomé unas cuantas fotos obligatorias con compañeros de clase con los que había estudiado, pero me sentía como una impostora en su alegría. Revisé mi teléfono de forma obsesiva. Ningún mensaje de Noah, ninguna llamada de los niños, nada de mis padres o de Caleb. Me desplacé por las redes sociales y vi que Caleb había publicado fotos de su barbacoa, etiquetando a mis padres, a Noah y a los niños. Todos sonreían, reunidos alrededor de una hoguera asando malvaviscos. La marca de tiempo indicaba que se había publicado hacía 30 minutos, justo en medio de mi ceremonia de graduación. Algo se rompió dentro de mí entonces, una presa de emociones que había estado conteniendo todo el día. Encontré un rincón tranquilo detrás del edificio de ciencias y me permití llorar, con sollozos feos y entrecortados que emborronaron mi maquillaje cuidadosamente aplicado y me dejaron sin aliento. Cuando finalmente me recompuse, decidí cancelar la reserva del restaurante. No tenía sentido mantenerla ahora. Mientras buscaba el número del restaurante en mi teléfono, apareció un mensaje de texto de Noah: necesitamos hablar. Urgente. Inmediatamente después, noté algo que me provocó un escalofrío: 45 llamadas perdidas de Noah. Todas en la última hora. Mi ritmo cardíaco se duplicó al instante. 45 llamadas perdidas solo podían significar una emergencia. ¿Le había pasado algo a uno de los niños? ¿A mis padres? ¿Había habido un accidente? Había silenciado mi teléfono durante la ceremonia, como lo solicitó la universidad.
En mi estado emocional posterior, no había pensado en revisar las llamadas perdidas, solo los mensajes. Con los dedos temblorosos, devolví la llamada a Noah. Respondió al primer timbrazo. Ava, gracias a Dios. Su voz era aguda, con pánico. He estado tratando de localizarte durante más de una hora. ¿Qué pasó? Exigí, caminando rápidamente hacia el estacionamiento. ¿Están todos bien? Es Liam, dijo Noah, sus palabras saliendo precipitadamente. Se cayó escalando ese ridículo tobogán de agua nuevo que instaló Caleb, presumiendo ante sus primos. Estamos en el hospital memorial. El médico cree que tiene el brazo roto. Voy para allá, dije, echando a correr a pesar de mis tacones. ¿Tiene mucho dolor? ¿Qué tan grave es? Le dieron algo para el dolor, pero está bastante asustado. No deja de preguntar por ti. Esa última parte me provocó una ola de emociones encontradas. Por un lado, mi instinto maternal se activó inmediatamente, desesperada por llegar a mi hijo herido. Por otro, una pequeña y amarga voz en mi cabeza notó que ahora, de repente, mi presencia era esencial. Conduje hasta el hospital en un estado de ansiedad creciente, alternando entre la preocupación por Liam y la rabia residual por toda la situación. La toga de graduación yacía arrugada en el asiento del pasajero, el birrete tirado descuidadamente en la parte trasera. Mi estuche de diploma permanecía sin abrir en el tablero. El hospital memorial estaba a solo 15 minutos del campus, pero el viaje se sintió interminable. Encontré aparcamiento en el lote de emergencias y me apresuré a entrar, aún vestida con mi vestido azul marino, mi cabello cuidadosamente peinado ahora suelto alrededor de mis hombros. La sala de emergencias estaba ocupada con los casos típicos de un sábado por la tarde. Di el nombre de Liam en la recepción y me dirigieron a la bahía 7. Al descorrer la cortina, me encontré con una escena que me detuvo en seco. Liam yacía en la cama, su brazo derecho inmovilizado en una férula temporal, su rostro manchado de lágrimas, pero tranquilo. A su alrededor no solo estaban Noah y Olivia, sino también mis padres, Caleb y un médico revisando algunas radiografías. Todos se giraron para mirarme cuando entré, sus expresiones variaban desde el alivio hasta la culpa y algo que parecía incómodamente lástima. Mamá. Liam me llamó, su voz pequeña e infantil a pesar de su condición de adolescente. ¿Viniste? Me moví inmediatamente a su lado, mi instinto maternal prevaleciendo sobre todo lo demás. Claro que vine, cariño. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? Mientras le alisaba el pelo de la frente, el médico se acercó y se presentó como el doctor Ramírez. Su hijo tiene una fractura simple del radio, explicó, señalando la radiografía. Doloroso, pero sencillo. Le pondremos una escayola y se recuperará por completo en unas 6 semanas. Asentí agradecida, el alivio me invadió. Una fractura de brazo era seria pero manejable, no ponía en peligro la vida, no era permanente. Fue muy valiente, interrumpió mi madre, acariciándole la pierna a Liam. Apenas lloró después del shock inicial. La reconocí con una sonrisa forzada, pero no pude obligarme a interactuar más. El hecho de que estuvieran todos aquí, reunidos alrededor de mi hijo, cuando no se habían molestado en asistir a mi graduación, se sintió como sal en una herida abierta. Caleb dio un paso adelante, con expresión contrita. Gracias a Dios que llegaste, hermana. El pequeño no ha dejado de preguntar por ti. Algo en su tono informal, la facilidad con la que actuaba como si esto fuera solo una reunión familiar normal, en lugar de la culminación de una profunda traición, rompió lo que quedaba de mi compostura. Gracias a Dios que llegué, repetí, mi voz peligrosamente baja, a diferencia de donde estaba antes, graduándome sola. Mientras toda mi familia disfrutaba de una barbacoa. Un silencio incómodo invadió el pequeño espacio. Noah me lanzó una mirada de advertencia, suplicándome en silencio que no hiciera esto aquí. Ahora no. Pero 5 años de agotamiento, frustración y dolor reprimidos habían llegado a un punto de ebullición. Acabo de pasar el día más importante de mi vida profesional completamente sola, continué, mi voz temblorosa pero clara. Sin esposo, sin hijos, sin padres, ni siquiera un solo mensaje de texto de felicitación, porque una barbacoa y una fiesta en la piscina eran más importantes que 5 años de sacrificio y trabajo duro. Ava, comenzó mi padre,
con tono conciliador, este no es el momento ni el lugar. ¿Cuándo sería un mejor momento, papá?, pregunté, con las lágrimas amenazando de nuevo. ¿Cuándo vuelva a ser invisible? ¿Cuándo vuelva a ser la responsable a la que nunca se le reconoce? ¿Cuándo vuelva a poner a todos los demás primero mientras ninguno de ustedes puede dedicarme una sola tarde? Mi madre parecía genuinamente confundida. Cariño, no nos dimos cuenta de que esto significaba tanto para ti. Es solo una ceremonia. Solo una ceremonia, repetí con voz hueca. Igual que es, solo un título. Solo un logro. Solo mi vida, punto. Caleb, claramente incómodo con la tensión, intentó desviar el tema. Mira, lo que importa ahora es que Liam va a estar bien. Esto fue una situación de emergencia. Y si no hubiera habido una emergencia, lo desafié, ¿alguno de ustedes se habría arrepentido de perderse mi graduación? Habrían pensado en mí hoy. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Noah dio un paso adelante, poniendo una mano en mi brazo. Ava, estás molesta y tienes todo el derecho a estarlo, pero Liam necesita calma ahora mismo. Podemos discutir esto más tarde. Miré a mi hijo, quien observaba el drama adulto con ojos grandes y ansiosos. Olivia estaba a su lado, mordiéndose el labio nerviosamente. No merecían presenciar esto, ser atrapados en el fuego cruzado de resentimientos adultos. Tienes razón, concedí, respirando profundamente. Liam necesita que nos concentremos en él ahora mismo. Volví mi atención por completo a mi hijo, preguntándole sobre el examen del médico, asegurándome de que entendiera lo que sucedería a continuación con el proceso de enyesado. Mantuve mi voz firme y tranquilizadora, compartimentando mi dolor, como había hecho innumerables veces antes. Cuando la enfermera vino a llevar a Liam para ponerle el yeso, me ofrecí a acompañarlo, necesitando un respiro de la sofocante presencia de todos los demás. Mientras caminábamos por el pasillo, Liam, apoyándose ligeramente en mí, habló suavemente. Siento haberme perdido tu graduación, mamá. Tenía muchas ganas de ir a la fiesta, y papá dijo que estaría bien. Tragué con dificultad. No es tu culpa, cariño. Los adultos tomaron esas decisiones, no tú. Pero estás triste. Sí, admití, sin ver sentido en mentirle. Estoy triste, pero también estoy muy orgullosa de mí misma, y espero que algún día entiendas por qué hoy fue importante. Asintió solemnemente, su joven rostro contemplativo de una manera que lo hizo parecer de repente más mayor. Yo también estoy orgulloso de ti, mamá. Aunque no te vi recibir lo del diploma. Sus sencillas palabras fueron el primer reconocimiento genuino que había recibido en todo el día, y significaron más viniendo de él que de cualquier otra persona. Después de que el brazo de Liam estuvo correctamente enyesado, regresamos para encontrar el cubículo de urgencias vacío, excepto por Noah, quien explicó que mis padres y Caleb habían ido a tomar café a la cafetería. Olivia los había acompañado, aparentemente más interesada en las máquinas expendedoras del hospital que en el procedimiento médico de su hermano. El médico dice que podemos llevarlo a casa, dijo Noah, entregándome los papeles de alta. Tiene una receta de analgésicos que tenemos que surtir. Asentí mecánicamente, aún operando en modo madre, priorizando las necesidades de Liam por encima de todo lo demás. Lo llevaré a casa. Tú puedes recoger la receta. Ava, comenzó Noah con vacilación, sobre hoy. Ahora no lo interrumpí. No delante de Liam. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Era Linda, mi compañera de trabajo, quien había prometido asistir a la ceremonia de graduación para apoyarme. Ava, ¿dónde estás? Te he estado buscando por todas partes. Creí que nos encontraríamos junto a la fuente después de la ceremonia. Había olvidado por completo nuestro acuerdo en el caos de la emergencia. Linda, lo siento mucho. Estoy en el hospital memorial. Liam tuvo un accidente. Dios mío. ¿Está bien? Su preocupación fue inmediata y genuina. Un brazo roto. Estamos a punto de irnos a casa. ¿Necesitas algo? Compañía, comida, alguien que recoja las recetas. Sus atentas ofertas, en marcado contraste con el comportamiento de mi familia, me hicieron un nudo en la garganta. ¿En realidad, te importaría venir más tarde?
Necesito una amiga ahora mismo. Claro. Traeré la cena. Envíame un mensaje de texto con tu dirección. Después de terminar la llamada, noté que Noah me miraba con una expresión extraña. ¿Quién era esa?, preguntó. Linda del trabajo. Ella vino a mi graduación, ya que nadie más lo hizo, respondí con sarcasmo. Traerá la cena más tarde. Antes de que pudiera responder, mis padres y Caleb regresaron con Olivia, todos llevando cafés y bocadillos de la cafetería del hospital. Mi madre inmediatamente se preocupó por el nuevo yeso azul de Liam, mientras mi padre preguntaba por las citas de seguimiento. Caleb se quedó atrás, inusualmente sumiso. Nos llevamos a Liam a casa ahora, anuncié al grupo. Necesita descansar. Iremos contigo, declaró mi madre. Necesitarás ayuda con la cena y para que se instale. No, dije con firmeza, sorprendiéndome incluso a mí misma por la fuerza de mi respuesta. Gracias, pero no. Linda traerá la cena y yo puedo manejar a mi propio hijo. El silencio atónito que siguió me dio una pequeña y vengativa satisfacción. Pero hemos venido hasta aquí, protestó mi padre. Y habíamos planeado quedarnos hasta mañana. Pueden volver a casa de Caleb, sugerí fríamente. Estoy segura de que la barbacoa todavía sigue. Necesito un poco de espacio ahora mismo. Caleb parecía querer objetar, pero lo pensó mejor. Mi madre parecía genuinamente dolida, pero por una vez, no pude obligarme a acomodar sus sentimientos a expensas de los míos. Nos separamos torpemente en el estacionamiento del hospital, con promesas de llamar mañana y ver cómo estaba Liam. Noah condujo nuestro coche con Liam cuidadosamente asegurado en el asiento trasero y Olivia inusualmente callada junto a su hermano. Yo miraba por la ventanilla del pasajero, física y emocionalmente agotada. En casa, ayudé a Liam a ponerse cómodo en el sofá de la sala de estar con almohadas que sostenían su brazo y su programa de televisión favorito puesto. Olivia se retiró a su habitación, claramente percibiendo la tensión entre sus padres. Noah flotaba inseguro, esperando la inevitable confrontación. Voy a cambiarme, dije, señalando mi atuendo de graduación que aún llevaba puesto. Luego necesitamos hablar. Arriba, me quité el vestido azul marino que debería haber estado asociado con el triunfo, pero que ahora se sentía como un disfraz de una actuación fallida. Me puse ropa cómoda, me quité el maquillaje corrido de la cara y respiré hondo varias veces antes de volver a bajar. Noah estaba en la cocina, desempacando mecánicamente la bolsa de la receta de la farmacia. Levantó la vista cuando entré. Ava, sé que estás enojada, comenzó. Enojada no lo cubre, respondí, manteniendo la voz baja para que los niños no escucharan. Me siento traicionada, Noah. Por ti, sobre todo. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Cometí un error. Pensé que los niños se divertirían más en la barbacoa y no me di cuenta de lo importante que era la ceremonia para ti. ¿Cómo no te diste cuenta? He estado hablando de ello durante meses. Te pedí específicamente que prometieras que estarían allí, todos ustedes. Lo sé y lo siento. Cuando Caleb nos invitó, los niños se emocionaron tanto y en ese momento parecía un compromiso inofensivo. Un compromiso implica que ambas partes están de acuerdo, dije amargamente. Tomaste una decisión unilateral de priorizar la diversión sobre apoyarme. Noah se apoyó en el mostrador, pasándose una mano por el cabello. Tienes razón. Lo arruiné completamente. Pero, ¿un error borra 12 años de matrimonio? 5 años en los que te apoyé durante tu carrera. ¿Apoyarme?, repetí con incredulidad. Te quejaste constantemente de mi ausencia. Me hiciste sentir culpable por estudiar. Llevaste a los niños a eventos sin siquiera intentar incluirme. Y luego, el único día en que necesitaba que te presentaras por mí, elegiste la fiesta de mi hermano. Eso no es justo, protestó. He estado haciendo malabares con el trabajo, el cuidado de los niños y el mantenimiento de la casa mientras tú estabas en clase 3 noches a la semana. Te he apoyado de maneras que ni siquiera ves. Y yo he estado trabajando a tiempo completo mientras estudiaba noches y fines de semana durante 5 años para construir un futuro mejor para nuestra familia, repliqué. Ambos hemos hecho sacrificios, Noah. La diferencia es que yo nunca, jamás, me habría perdido un hito importante en tu vida.
La verdad de esa afirmación se cernía entre nosotros. Noah sabía que tenía razón. A pesar de todas sus quejas sobre mi ausencia, siempre había estado presente en sus momentos importantes, reorganizando mi horario de estudio, faltando a clases si era necesario. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente. ¿Cómo lo arreglo? Negué con la cabeza lentamente. No sé si puedes arreglarlo de inmediato. Necesito tiempo para pensar qué significa esto para nosotros, si puedo confiar en que me valorarás a mí y a mis logros. ¿Estás diciendo que quieres una separación? La alarma se coló en su voz. No, aclaré. Estoy diciendo que necesito espacio para procesar lo que pasó hoy. Me quedaré en el hotel que reservé para mis padres solo por una semana. Necesito despejarme. Ava, sé razonable. Liam tiene el brazo roto. Necesita a su madre. Liam tiene un padre que aparentemente es perfectamente capaz de tomar decisiones sin consultarme, respondí bruscamente. Estará bien unos días contigo a cargo. Lo visitaré a diario y regresaré si hay alguna complicación. Noah parecía querer discutir más, pero pareció darse cuenta de que no estaba en posición de negarme esta petición. ¿Cuándo te irás? Después de que Linda traiga la cena y les explique las cosas a los niños, haré las maletas esta noche y me iré por la mañana. Como si fuera una señal, sonó el timbre, anunciando la llegada de Linda. No solo trajo la cena prometida, sino también un regalo de graduación, una hermosa cartera de cuero grabada con mis iniciales y una tarjeta firmada por varios compañeros de trabajo. Estamos tan orgullosos de ti, dijo, abrazándome fuertemente. Trabajaste muy duro para esto. Su simple reconocimiento me hizo llorar de nuevo. Esto era todo lo que había querido de mi familia, este reconocimiento básico de mi logro. Después de la cena, mientras Linda ayudaba a Noah a recoger los platos, me senté con los dos niños para explicarles mi ausencia temporal. Le aseguré a Liam que lo visitaría todos los días y que no me iba por su accidente. Solo necesito un poco de tiempo a solas para pensar, les dije. A veces los adultos necesitan espacio, igual que ustedes cuando se sienten abrumados. Olivia, más perspicaz de lo que le había dado crédito, preguntó directamente, ¿es por qué nos perdimos tu graduación? En parte admití, no queriendo mentirles. Eso me dolió mucho. Pero esto es más sobre mi necesidad de averiguar lo que quiero para el futuro. No es un castigo para nadie. Es algo que simplemente necesito. Para mi sorpresa, ambos niños aceptaron esta explicación con mínimas protestas. Quizás sintieron la profundidad de mi dolor, o quizás simplemente estaban agotados por los eventos del día. De cualquier manera, me abrazaron para despedirse con una ferocidad extra, como si ya me extrañaran. A la mañana siguiente, hice una maleta pequeña y conduje hasta el hotel del centro, registrándome en la habitación que originalmente había reservado para mis padres. La ironía no se me escapó. Mientras me instalaba en el tranquilo espacio, sentí una extraña mezcla de pena y liberación. Por primera vez en años, había puesto mis propias necesidades primero. La culpa que esperaba sentir estaba sorprendentemente ausente, reemplazada por un nuevo sentido de respeto propio. Durante los días siguientes, recibí una avalancha de mensajes de texto y llamadas de disculpa. Mis padres dejaron un buzón de voz lloroso admitiendo que habían sido desconsiderados. Caleb envió un elaborado arreglo floral al hotel con una tarjeta que reconocía su egoísmo. Noah llamó todas las noches, su tono cada vez más desesperado al darse cuenta de que me tomaba en serio este tiempo separados. Pasé la semana reflexionando sobre mis relaciones, mis metas profesionales y lo que quería de la siguiente fase de mi vida. Visitaba a Liam a diario, llevándole pequeños regalos y ayudándole a adaptarse a vivir con un solo brazo. Almorcé con Olivia en su escuela, tranquilizándola de que los desafíos familiares son normales y resolubles. Hablé con mi jefe sobre el puesto de analista senior, que se me había ofrecido extraoficialmente al terminar mi carrera. Al final de la semana, había llegado a varias conclusiones importantes. El comportamiento de mi familia había revelado una dolorosa verdad sobre cómo valoraban mis contribuciones y aspiraciones, pero también me había dado claridad sobre mi propio valor y los límites que necesitaba establecer de cara al futuro. Cuando finalmente regresé a casa, estaba lista para las conversaciones difíciles que reconfigurarían nuestra dinámica familiar.
Una semana después de mi ceremonia de graduación, regresé a casa del hotel con un sentido de propósito que no había sentido en años. El tiempo a solas había sido transformador, permitiéndome procesar mi dolor sin la presión constante de perdonar prematuramente por el bien de la armonía familiar. Noah me esperaba en el porche delantero, con una sonrisa tentativa en su rostro. Me ayudó a llevar la maleta adentro, donde la casa estaba sorprendentemente limpia y ordenada. Más tarde supe que había contratado un servicio de limpieza, un gesto que reconocía cuánto trabajo doméstico solía asumir yo, además de mis otras responsabilidades. Los niños están en la escuela, dijo. Pensé que deberíamos hablar en privado primero. Nos sentamos a la mesa de la cocina, escenario de incontables comidas familiares y sesiones de deberes. El entorno familiar subrayó cuánto había cambiado en solo una semana. He estado pensando mucho en nosotros, Ava, comenzó Noah. En cómo te he dado por sentada, en cómo no te apoyé cuando más importaba. Asentí, apreciando su franqueza. También he estado pensando en lo que necesito de este matrimonio de ahora en adelante. Dime, dijo, y quizás por primera vez en años, parecía genuinamente dispuesto a escuchar. Necesito respeto por mis logros, no solo palabras vacías. Necesito un verdadero compañero que valore mis metas tanto como las suyas y las de los niños. Necesito dejar de ser la madre por defecto, la ama de casa por defecto, aquella cuyas necesidades siempre quedan en último lugar. Noah no se puso a la defensiva como podría haberlo hecho antes. En cambio, reconoció la verdad en mis palabras. Te mereces todo eso. Ahora veo cómo te he estado dejando en último lugar, incluso mientras me quejaba de tu ausencia. Fue injusto e hipócrita. Hablamos durante horas, con más honestidad de lo que lo habíamos hecho en años. Noah reveló sus propias inseguridades sobre mi avance educativo, temiendo que yo lo superara profesionalmente. Yo compartí mi resentimiento por soportar la carga mental de la gestión familiar mientras perseguía mi título. Discutimos cambios prácticos como contratar ayuda ocasional con las tareas del hogar y establecer una división justa de las responsabilidades parentales. Cuando los niños regresaron de la escuela, tuvimos una reunión familiar. Liam, con el yeso ahora decorado con firmas coloridas de sus compañeros de clase, se sentó solemnemente mientras les explicábamos que estábamos superando algunos desafíos, pero que estábamos comprometidos a ser una familia más fuerte. ¿Significa esto que te quedas, mamá?, preguntó Olivia, con voz pequeña. Sí, le aseguré. Pero también significa que algunas cosas serán diferentes. Pronto empezaré un nuevo puesto en el trabajo con más responsabilidades, y todos en esta familia deben contribuir más en casa. Para mi sorpresa, ambos niños aceptaron de buena gana. Liam se ofreció a encargarse de cortar el césped una vez que su brazo sanara, mientras que Olivia se ofreció a responsabilizarse de clasificar la ropa. Parecían casi aliviados de tener formas concretas de ayudar a mantener nuestro hogar. Durante los días siguientes, tuve conversaciones igualmente francas con mis padres y Caleb. Los invité individualmente, no queriendo sentirme superada en número durante estas difíciles discusiones. Mis padres llegaron primero, con regalos y disculpas. Mi madre me entregó una tarjeta que contenía un cheque sustancioso, claramente esperando comprar mi perdón. Se lo devolví suave pero firmemente. Esto no se trata de dinero, expliqué. Se trata de reconocer un patrón que ha existido toda mi vida. Los eventos de Caleb siempre tienen prioridad. Sus logros se celebran mientras los míos se minimizan. Mi padre pareció genuinamente sorprendido. No teníamos idea de que te sentías así, Ava. Esa es parte del problema, respondí. Nunca preguntaron. Nunca se dieron cuenta. La conversación fue incómoda, pero necesaria. No exigí promesas dramáticas ni disculpas llorosas. En cambio, establecí límites claros para nuestra relación de ahora en adelante. Ya no aceptaría cancelaciones de última hora o un estatus secundario en las prioridades familiares. Ya no me agotaría tratando de ganarme una aprobación que se le daba libremente a mi hermano. La visita de Caleb fue igualmente reveladora. Sin el amortiguador de nuestros padres o mis hijos, se vio obligado a enfrentar su papel en la dinámica familiar. Nunca intenté eclipsarte intencionadamente, insistió. La intención no borra el impacto, le repliqué. Tu barbacoa pudo haberse programado para cualquier fin de semana.
Elegiste el día de mi graduación y luego te negaste a cambiarlo. Para su crédito, Caleb no puso excusas. Tienes razón. He sido egoísta. Creo que me he acostumbrado a ser el centro de atención en esta familia. Llegamos a un entendimiento que requeriría un esfuerzo continuo para mantener. No esperaba que décadas de patrones cambiaran de la noche a la mañana, pero ya no estaba dispuesta a aceptar ser una ocurrencia tardía en mi propia historia familiar. Las semanas siguientes trajeron una curación gradual. El brazo de Liam se recuperó constantemente, un recordatorio visible de cómo la resiliencia puede seguir a una lesión. Mi ascenso a analista senior se hizo efectivo, completo con un aumento salarial significativo y una oficina privada. Los ingresos extra nos permitieron contratar un servicio de limpieza semanal, aliviando parte de la carga doméstica que había contribuido a mi agotamiento. Noah cumplió sus promesas, asumiendo más responsabilidades parentales y esforzándose por celebrar mis logros profesionales públicamente. Los niños, viendo a sus padres modelar nuevos comportamientos, comenzaron a mostrar más aprecio por mis contribuciones tanto en el trabajo como en casa. Quizás el gesto más significativo llegó un mes después de la graduación, cuando Caleb organizó una pequeña fiesta sorpresa específicamente para celebrar mi maestría. Invitó a mis amigos cercanos y colegas, encargó un pastel decorado con los colores de mi universidad, y dio un discurso reconociendo mi determinación e inteligencia. Mis padres asistieron, trayendo una fotografía profesional enmarcada mía con mi atuendo de graduación, que habían encargado al fotógrafo de la universidad. Fue una velada encantadora, pero su significado iba más allá de la celebración misma. Representó un cambio en cómo mi familia percibía mis logros, un reconocimiento de que mis hitos merecían la misma atención y respeto que los de cualquier otra persona. Mientras me preparaba para colgar mi diploma en mi nueva oficina, reflexioné sobre el inesperado viaje que había seguido a mi día de graduación. Lo que debería haber sido una simple celebración se había convertido en un catalizador para un cambio profundo en mis relaciones más importantes. Había aprendido que a veces el mayor regalo de la educación no es el título en sí, sino el autoconocimiento que viene con él. Había aprendido que defenderme no significaba perder a mi familia, sino más bien crear conexiones más saludables basadas en el respeto mutuo. Había aprendido que establecer límites, aunque inicialmente doloroso, finalmente permite relaciones más auténticas. Lo más importante, había aprendido que mi valor no estaba determinado por el reconocimiento de los demás, sino por mi propio sentido de logro e integridad. Los asientos vacíos en mi graduación se habían sentido inicialmente como un rechazo, pero finalmente me habían llevado a una comprensión más completa de mi propio valor y el coraje para exigir que otros también lo reconocieran. A veces, las heridas más profundas conducen al crecimiento más significativo. ¿Alguna vez tuviste que defenderte ante miembros de tu familia que te daban por sentado? ¿Cómo lo manejaste? Comparte tu experiencia en los comentarios de abajo. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para más historias sobre cómo navegar las dinámicas familiares y encontrar tu voz. Gracias por escuchar mi viaje, y recuerda que tus logros merecen celebración, incluso si a veces tienes que ser tu propia mayor animadora.